Comenzamos las clases de hoy. Soy Leo Meyer y te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de Dilo con Monos junto al artista visual magíster en diseño avanzado UC, traductora visual y creadora de diloconmonos.cl, Fran Salomón. Hola, Fran. Hola, Leo. Hoy día vamos a hablar del PowerPointismo, la temida enfermedad que ha cobrado vidas en el mundo durante no solo esta pandemia, sino desde hace mucho tiempo ya. Pero fe, quiero sobrevivir y yo creo que varios de los que están conectados y conectadas también. ¿Qué es y cómo nos salvamos de esta muerte? Parece inminente. Chan, siento necesidad de poner como música de apocalipsis antes de empezar esto. Pero quiero partir con una historia, Leo. Cuando hace chorro mil años yo estaba en la universidad, mi experiencia en la clase, gracias por el sonido ahí de terror, suena como, este año no sobrevivirás una presentación. Nada hacía presagiar. Bueno, cuando estaba en la universidad, en lo que consistía mi día a día en la sala de clases tenía que ver con frecuentemente una presentación PowerPoint llena de texto que el profesor leía directamente desde la pantalla. Y me pasaba que entraba a la sala y sentía como una especie de ansiedad o angustia porque no lograba entender, ni retener, ni memorizar, ya incluso ni memorizar nada. Y me sentía en los peores momentos muy tonta porque sentía que yo no era capaz de aprender como había que aprender. Entonces un día, por cosas del destino, en mi casa encontré un libro que se llamaba Mapas Mentales para Tontitos, o Mind Mapping for Dummies, pero es la traducción más inmediata. Y ahí vi que existía este señor llamado Tony Buzan, el creador de los mapas mentales, que proponía una nueva forma de aprender. Entonces, no partí directamente con los mapas mentales, pero partí haciendo algunos dibujitos. Por ejemplo, si es que el profesor hablaba de economía, en vez de escribir economía, ponía un chanchito, o cosas así. Entonces, empecé a aprender de cierto sentido asociando el texto a las imágenes y me di cuenta de que cuando el profesor preguntaba quién entendió este concepto o alguien me puede decir de lo que trataba la clase anterior, yo era la primera en levantar la mano. Entonces, cuando yo me refiero a muerte por PowerPoint, me refiero básicamente a la sobrecarga cognitiva que se produce por estas diapositivas llenas de texto que no dan espacio para un aprendizaje activo y que no dan espacio para que la información se transforme en algo que sea una experiencia donde yo pongo de mi parte también para apropiarme de esta información. Entonces, de eso se trata un poco la muerte por PowerPointismo. Bueno, ok, explicaste qué es. ¿Cómo puedo comenzar? ¿Cuál es la receta para comenzar a evitarlo? A empezar a dejar ese texto y empezar a trabajar con monos, ¿está bien dicho? Sí, mira, el profesor de la Universidad de California, Danny Oppenheimer, tiene unas teorías bien interesantes sobre cómo funciona la memoria. Y hay dos partes, hay muchos tipos de memoria, pero él habla de la memoria a corto plazo y la de largo plazo. Y la de corto plazo es la que uno emplea en este momento mismo mientras estamos hablando, y la de largo plazo es la de los aprendizajes de la vida completa. Y ambas están constantemente retroalimentándose, pero algunas cosas se pierden en el camino y otras también se deforman o se cambian y son difíciles de recordar. Entonces él dice que nuestro cerebro tiene atención y memoria limitada y por eso es que asociando ideas, por ejemplo, con imágenes, lo que podemos hacer es generar una red de asociaciones que nos permitan mantener ciertas cosas en la memoria más tiempo. Entonces, de esa forma, el dibujo se transforma en una herramienta que no es necesario decodificar doblemente. Por ejemplo, no sé si has visto esas poleras que la gente usa, que hay iconos, por ejemplo, de baño, de comida, de bus, etcétera, sí, que cuando uno va a un país donde no sabe hablar el idioma, uno apunta a lo que necesita y las personas miran el dibujo y dicen, ah, sí, eso está allá. Entonces, el dibujo es universal y no necesita decodificación y no es como el texto, que también tiene un poco que ver con el contexto donde uno está inmerso. El poder del dedito, ahora. El poder del dedito. Así que, en ese sentido, si es que tú lo piensas, hay tantos resultados que nosotros esperamos de las presentaciones, por ejemplo, vender, comunicar, difundir, enseñar, y lo que no está pasando es que lo que está pasando es que no logramos esos resultados esperados porque solo estamos usando el texto.
Entonces yo propongo que usemos el dibujo como una nueva herramienta de comunicación y te voy a explicar también un poco por qué el dibujo funciona mejor que el texto. Me importa mucho esa explicación porque yo inmediatamente digo, veo un dibujo y le resto un poco de seriedad. Uh-huh. Mira, en el tema de la seriedad, muchas veces mis clientes también tienen este mismo como aprensión. Frank, ¿qué pasa si es que mi equipo piensa que estos dibujos son poco serios? Y la verdad de las cosas es que serio se refiere a poco alegre. ¿Y quién quiere que una presentación sea poco alegre? O sea, la información debiese ser algo activo, entretenido, feliz de compartir y apasionante. Entonces, la seriedad tiene que ver un poco también con que uno use algunos recursos de colores o imágenes que sean más sobrias y elegantes, pero que no sea el efecto Chuy, que yo le llamo a veces de exceso de color en las presentaciones, pero tiene que ver con que uno use las cosas con sobriedad y elegancia. Y quería comentarte algo súper importante, Leo, que tiene que ver con cómo el dibujo apela a las emociones de las personas. Dale. Porque el profesor Donald Norman, él nombrado puros profesores hoy día de la Universidad de California, otro día prometo traer de otras universidades. De también. Michigan. Claro, falta de la Universidad de Michigan. Pero él tiene una idea muy interesante de cómo nosotros funcionamos en el mundo. Entonces, para simplificarlo un poco, lo voy a explicar como una escalera de 3 escalones, 3 peldaños. El visceral, el conductual y el reflexivo. Desde abajo hacia arriba, el visceral tiene que ver con las emociones, lo que sentimos. El conductual tiene que ver con cómo reaccionamos ante lo que sentimos. Y el reflexivo tiene que ver con cómo pensamos de lo que hacemos y lo que sentimos. Entonces, cuando uno comparte información desde arriba hacia abajo, es decir, desde la reflexión a lo emocional, la información desconecta, porque una gran cantidad de datos no apela directamente a mis emociones ni me engancha con la información. Pero si uno lo hace al revés, desde lo visceral, lo conductual a lo reflexivo, apelando a las emociones, la información se conecta con las personas. Por ejemplo, ese discurso que alguien dijo que te emocionó hasta las lágrimas, esa película con esa moraleja que te conmovió, o eso que dijo el gerente de tu empresa que realmente a través de una historia de su hijo, por ejemplo, tocó fondo en tu corazón también respecto de la información de cómo cambiar o cómo empezar este nuevo desafío de la compañía. Entonces, un poco la invitación, el dibujo es una herramienta visceral de nuestra especie, es lo primero que hacemos cuando somos niños, dibujamos antes que saber escribir. Entonces, la invitación es un poco a usar esta herramienta desde las emociones, desde lo visceral, para conectarnos con la información. ¿Nos dejas alguna tarea para la próxima semana? De todas formas, pueden ir a mi Instagram, pueden encontrarme como @diloconmonos, donde hay un video donde pueden seguir profundizando sobre la idea del pensamiento visual, cómo el dibujo se procesa 60.000 veces más rápido que el texto en el cerebro, y pueden comentar sus peores experiencias de PowerPointismo si es que alguna vez murieron de PowerPoint en una presentación. Entonces, en Instagram, @diloconmonos. Sí, el sitio web, no para perderlos, pero es que ahí también hay un libro fabuloso que se puede acceder, es diloconmonos.cl, ¿cierto? Exactamente. Ya pues, y además tú estás subiendo mucho material en distintas redes, así que seguro, Fran Salomón, te vas a transformar en una de las profesoras más queridas, perseguidas aquí en la Academia. Mañana todos los amantes del PowerPoint y el exceso de texto van a estar en mi inbox diciéndome, no, ¿cómo dijiste esto? Espérame, me está llegando una llamada. Bill Gates Varios dice que quiere hablar contigo. Fran Salomón, muchas gracias por tu clase de hoy. Muchas gracias, Leo, que estés muy bien. Chao, chao.